Le agradecemos mucho a Jorge Baba la comunicación para esta entrevista. Profesor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué está haciendo en estos momentos? Platíquenos. Buenas tardes, Paco. Bueno, un gran saludo para usted y toda su audiencia. Bien, ya por Uruguay, por Montevideo, disfrutando un poco de la familia y amigos y bueno, descansando un poco. ¿Cómo han sido estos días, profe? De antemano, muchas gracias por permitirnos esta plática. ¿Cómo han sido estos días después de lo que se ha dado con la salida de usted del banquillo del equipo de León? Que ya más frío, con las pulsaciones ya no tan altas. Eh, ¿Y cómo concluye con el equipo de León? Bien, sin muchos cambios al respecto. Lo he tomado con mucha mesura, con mucha tranquilidad, sabiendo que bueno, que es una situación dentro del fútbol, de esta eh, profesión que digamos no me había tocado pasar, pero bueno, sabiendo que en algún momento me iba a pasar, lo tomé con mucha tranquilidad y bueno, disfrutando un poco del descanso y sobre todo, bueno, de la licencia post carrera de jugador que no se me había permitido. La verdad que tuve literalmente, jugué un miércoles, el jueves estaba dirigiendo el equipo y bueno, fueron 3 años de mucho trabajo, mucho aborigen, que bueno, culminó ahora y bueno, así que aprovechando un poco a tomarme esa licencia que no he tenido tiempo. Profe, hay cosas que evidentemente se quedan en la interna, pero usted presentaba un informe, le pidieron un informe de lo que había trabajado con el equipo de León. ¿Qué nos puede compartir de ese informe en la última reunión que tuvo ahí con Jesús Martínez? ¿Qué concluyó su cuerpo técnico, usted, de lo que estaba pasando para explicar el comportamiento en los últimos meses, sobre todo los resultados del equipo en los últimos meses, profe? No, o sea, el informe lo tuvimos pronto, antes de la última fecha con Juárez. Juárez, que bueno, tuvimos a un gol de pasar, pero como le dije en su momento, haber pasado, llegar a la final, lo que sea, no iba a cambiar mi manera de pensar del equipo. Se los entregué antes, nos reunimos después del partido, pero bueno, para esta oportunidad todavía no estaba el informe, porque bueno, el día que me reuní con Jesús, desconocía de por qué era, sinceramente. Seguramente en ese momento pensé que era un poco por la situación del equipo, que no podíamos ganar y demás, y obviamente que no me pidieron, pero sí, en caso de que lo necesiten, tenemos un informe. No detallado, no terminado, porque bueno, estaba recién comenzando, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que hace Jorge Baba de lo que fueron los últimos 8 partidos, entre ellos, pues la pretemporada, el armado del equipo, la salida de tantos jugadores, la llegada de otro tanto, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de estos 2 partidos del Leagues Cup y de los 6 de Liga, profe? No, independientemente del resultado, yo lo separo en dos cosas, que Ah, siempre, bueno, con la poca gente que estuvo, como para resumirlo. sí. Eh, Creo que la primer semestre tuvimos racha de victorias y demás, no tuvimos lejos de entrar a competir por el torneo, pero si me tenía que ir ahí, no, sinceramente no estaba contento, en un momento sentí en ese semestre que era mi equipo, te soy sincero, y eso que tuvimos momentos, rachas buenas en cuanto a resultados y tuvimos apenas un gol de pasar. O sea, pero no cambia. Creo que en ese momento no sentía que era mi equipo. Hubo un cambio en la cual yo lo había diagnosticado previo a ir, ya estando en Uruguay en diciembre. Le dije de mi manera de ver del equipo. Coincidieron, pero bueno, yo llegué, el campeonato empezaba a los pocos días y demás, y no era un periodo de pase grande, entonces bueno, más o menos nos mantuvimos con ese plantel, pero bueno, para la segunda parte hubo un cambio sí considerable, que se tenía que hacer, sin duda que se tenía que hacer por el bien de la institución, porque bueno, para mi gusto había muchos jugadores que habían eh, llegado a su etapa final, que habían dejado mucho al club, que habían dejado mucho al club, que eran muy buenos jugadores, muy buenos profesionales,
pero bueno, para la dinámica que uno quería, obviamente que teníamos que tomar decisiones, se tomaron, se respetaron y bueno, creo que en eso, obviamente que al principio de este segundo semestre iba a costar, porque se fueron muchos jugadores, jugadores que de repente sus compañeros del club y demás estaban como acostumbrados a jugar entre sí, pero bueno, después parte del proceso, jugadores que vinieron a lo largo de la pretemporada, otro más tarde, y selección y demás, no fue fácil armar el plantel, y bueno, pero más allá de los resultados, que no, obviamente son notorios, de eso no soy esquivo y no los oculto. De repente sí, un poco el pesar de haberme ido cuando yo veía que el equipo empezaba a tomar forma, sin duda, porque bueno, y fueron cayendo las incorporaciones, se fueron acoplando y demás, y bueno, al venir de la League Cups, creo que fue la única semana que tuvimos todo el plantel a disposición y se notó porque el partido con Santos fue muy bueno, y bueno, el partido con Tijuana, obviamente con esa expulsión hubieron que retocar los cambios, pero bueno, el equipo compitió, ¿no? Profesor, faltó tal vez a lo mejor un triunfo para dar una tranquilidad todavía en este proceso en el que se está formando o en el que estaba el equipo de León. Y la otra pregunta es, este recambio que pidieron ahí, ¿lo pedía precisamente, ya venía por indicación de la directiva y usted lo empujó, lo administró, llegó en ese momento o cómo fue? No, lo del triunfo sin duda, sin duda. Y como que se venía siendo esquivo y estaba cerca y te pasaban esas cosas como nos pasó en la League Cups, como nos pasó en Puebla, como nos pasó con Santos, como ese tipo de cosas que te venía siendo esquivo, pero sin duda que el equipo necesitaba un partido como para afianzarse, agarrar confianza. Yo platicaba mucho con los muchachos y bueno, se sentían bien, se sentían cómodos, se sentían que dominaban el partido de Santos y fue increíble no haberlo ganado, pero bueno, uno estaba en esa racha que necesitaba un triunfo como para agarrar confianza, sobre todo los jugadores dentro del campo, ¿no? Porque ellos creían, llevaban a cabo la idea, uno lo veía receptivo y eso es lo que lo dejaba tranquilo, pero obviamente que el fútbol es resultado, entonces necesitaban. Y con respecto a los cambios, sí, fue un diagnóstico que hicimos, ni bien me llamaron a Uruguay para ir. A ellos les llamó la atención el proyecto que tuvimos en Liverpool de 2 años, donde, bueno, terminó siendo muy exitoso, donde el equipo jugaba de muy buena manera, donde se valorizaron jugadores que de repente no otros equipos grandes lo tenían en cuenta, o muchos jugadores del club, y bueno, fue un poco por lo que nos vinieron a buscar. Entonces, a la hora de armar digamos, un proyecto, lo primero que le dije fue eso. Yo veía muchos jugadores que sí tenían mucha calidad, que sí habían ganado todo, pero si yo estoy apuntando a un proyecto de 2 años, obviamente que no iban a llegar, no iban a llegar en su plenitud. Entonces, bueno, es la cuestión de hacérselo saber. Ellos lo entendieron. Sabieron que de repente para enero era muy difícil porque nosotros llegamos el 4 empezamos y el 12 empezó el primer partido. Había muy poco tiempo, los jugadores venían de unas vacaciones posterior al Mundial de Clubes y demás. Entonces, bueno, quedó en el tintero para mitad de año, se cumplió en gran parte con eso. Y bueno, se empezó con ese recambio que creo que nosotros consideramos necesario para llegar en condiciones a esos 2 años. Y bueno, la directiva creo que también estaba de acuerdo en eso. Profesor, el tema de los dos elementos que llegaron con usted, de Gonzalo Napoli y de Medina. Medina ya fue, creo que fue vendido al equipo de Peñarol, regresó, Napoli no entraba en planes, lo han tenido que reinscribir por un tema de reglamento. ¿Cómo evalúa la participación de ellos y qué tanto cree que pudo haber afectado al proyecto de León, que no se hayan acoplado, que no hayan sido lo que se esperaba de ellos, ¿no? Sí, a ver, creo que cuando el equipo no funciona, creo que arrastra las individualidades, ¿no? Fueron dos jugadores que a ver, han
Vinieron de un equipo donde jugaron todos los partidos, fueron campeones, fueron protagonistas, fueron de los mejores jugadores del torneo. Sí, obviamente que le costó porque la liga no es la misma. Es, acá es una liga donde prima la exportación, entonces, bueno, la materia prima que es muy buena y es indudable. Pues creo que a la hora de hablar de materia prima, de lo que respecta dentro del rectángulo del juego, nos quedamos cortos a la hora de hablar de jugador uruguayo. Pero sí la liga, obviamente, al hacer tanto de exportación, a veces hace que los campeonatos no sean tan regulares o no tengan la competitividad que tienen de repente ahí, ¿no? Por poder adquisitivo, por los jugadores que pueden llegar a importar y demás. Eh, Obviamente que le costó, el equipo no ayudó. En el caso de Alan Medina, sí, tuvo momentos buenos, momentos no tantos, pero es un jugador que cumple con otras cuestiones que a veces el hincha de repente no tiene por qué saberlo, pero sí. En el caso de Gonzalo, para mi gusto, más allá de su adaptación, para mi gusto, eh, a nosotros nos fueron a buscar porque le gustaba un poco el sistema. Yo le dije que bueno, no me ato a los sistemas, pero sí me gustaría jugar un 4-3-2-1, en lo cual en ese momento no teníamos volantes internos. Le pedimos 2 o 3 volantes internos, vino solamente Gonzalo Napoli, y el otro mediocampista cuando arregló que lo asumió la directiva fue Andrés Guardado. Obviamente que le dije, bueno, es un jugador con muchísima calidad, con mucha trayectoria, jerarquía, pero lo primero que me dijo Andrés que él ya no estaba para jugar de interior. Y es lógico por su edad, porque ya lo venía haciendo en el Betis y en Holanda los últimos años. Tuvimos que trastocar el sistema porque obviamente no teníamos volantes interiores. De hecho, lo tuvimos haciendo, eh, dando la posibilidad o a Avión o en este último momento a Iván Moreno, que lo hizo de muy buena manera, pero eso lleva tiempo, no es que agarro un lateral y lo pongo de interior y sabemos que va a rendir de buenas a primeras y es una exposición al jugador. Entonces, bueno, bajo los jugadores que teníamos, optamos por jugar con un doble contención, de lo cual para mi gusto Gonzalo Napoli no tiene las características. Entonces, dentro que no se adaptó, lo trajimos para jugar de una manera y pasamos para jugar de otra manera, como que también le costó mucho. No encontramos puesto, porque de repente si ya jugás con un doble contención, creo que él es muy buen interno, con llegada, con desmarque, con llegada al área, con habilitación, pero de repente no tiene los atributos para mi gusto de jugar de contención o de un doble contención. Y en ese esquema, lo único que uno lo podría utilizar es por afuera, pero si uno quiere un equipo ofensivo, trata de usar extremos, no un mediocampista. Entonces fue un poco el caso de Gonzalo de las dos partes, ¿no? Un poco eh, a la hora de armar el plantel no fue lo suficientemente, no fuimos lo suficientemente eficaces o no me dejaron ser lo suficientemente eficaz para armar un plantel. Y creo que también un poco de la adaptación, porque es un jugador que tiene 23 años, que ya tiene proceso de selección, es joven, tiene mucha dinámica y no tengo duda que donde le toque va a volver a su nivel. Profesor, faltó un poco más de respaldo, a pesar de la presión, de haber aguantado un poco más la presión. Lo trato de entender, no desde ¿cómo se le puede decir? Sí, no desde aferrarse a un puesto, a una posición, sino bajo esas características que usted comenta y para lo que lo llevaban, faltó un poco más de paciencia. ¿Y qué tanto afectó, o cree que usted que afectó el hecho de la presión que había en el estadio cuando jugaba el equipo, profe? No, sin duda que afectó. No mi parte, no mi parte porque la verdad, e inclusive me llamaban amigos de cómo está, yo te estoy bárbaro, porque, a ver, vengo de un país donde el fútbol es muy importante para nosotros y la verdad, o sea, más allá de cada 15 días un silbido o un cántico en mi contra, no pasaba. Uno, en el día a día, si iba al supermercado, iba al gimnasio.
salía a caminar, o sea, no tenían inconvenientes, o sea, la gente es muy amena y bueno, para mí sinceramente no era presión, no era presión. Y en caso, bueno, en un momento adverso, ya lo había vivido, entonces como que me dejaba tranquilo, se lo dije en su momento a Jesús, quédate tranquilo que ya lo viví hace poco y terminó bien, o sea, estoy muy tranquilo. Pero bueno, de parte de Jesús sí, me confesó que él tenía ganas veía el equipo en alza, veía cómo trabajábamos, veíamos que el equipo venía mejorando, el proyecto que había con el selectivo juvenil, que bueno, hicimos un selectivo a lo largo de este semestre, identificamos posibles valores para dentro de un año, 2 años, 3 años, y darle las posibilidades, las herramientas como para que crezcan, porque no es cuestión de ponerlos en primera y ya. Hay valores muy buenos, en lo cual había que identificarlos y acelerar su proceso, tanto físico como técnico, ¿no? Pero bueno, eso ya para segundo plano, estaba contento con eso también, pero se sentía muy presionado, que estaba muy presionado, y bueno, es respetable, pues está en una posición que obviamente está a la vanguardia, muy expuesto, y bueno, se respeta porque bueno, uno no puede estar en la piel de los demás, ¿no? Yo sabía que estaba bien, que estaba para aguantar lo que sea, pues estaba tranquilo, y era cuestión, como tú decías recién, de que venga una victoria. Profesor, ¿qué impresión se lleva de la afición? Lo digo por lo que me comenta, ¿no? En la calle salía respetuoso con usted, nunca se metían con usted, pero entraba al estadio y la gente, no me tocó saber que le arrojaran nada, ni mucho menos, que eso me hubiera No, parecido detestable, pero sí era una presión, sí se sentía. Yo tengo muchos años cubriendo el equipo y solamente una vez antes de usted me había tocado que hubiera esa situación, ¿no? Y yo nunca vi una respuesta de usted enganchándose con el público y a otros técnicos, por mucho menos, terminaban liándose con el público. ¿Cómo define la afición de León? no, hay una cosa que sí aprendí, diría el profesor Beto Laza, que seguramente ustedes lo conozcan ahí, estuvo mucho tiempo en México, fue mi primer profe que me ayudó en el inicio. Y a la primera respuesta que tuve me dice, mira, Jorge, si te va a caer esto, los insultos a veces están, y la injusticia están incluida en el precio. Y tiene razón. Y bueno, creo que a veces yo aprendí, me pasó muy poco de contestar, creo que no vale la pena, la gente se puede manifestar como quiera y el tiempo pone las cosas en su lugar. Lamentablemente no pudo ser ahí, seguramente va a ser en otro lado, pero sí, me gusta tomarlo con mucha tranquilidad, obviamente, mientras no hayan agravios y demás, que nunca pasó de mi parte y de parte de mi cuerpo técnico, que sinceramente es algo que siempre le cuestioné. Nos puede ir bien, mal. Cuando nos va bien, nos gusta que nos aplaudan. Bueno, cuando nos va mal hay que aguantar los silbidos, los abucheos, pero hay que aguantarlo de la misma manera. Entonces, en eso lo tenemos bien claro, ser respetuosos y un poco me desvié un poco, pero no sé qué me decía con respecto a de la afición. Perdón. Y no, como en todos lados, como en todos lados. Lo que sí como que está, se fue como agrandando un poco más. Ya había gente que no sabía el por qué, pero ya era como una tendencia, ¿no? Independientemente de los resultados, que no eran buenos. Soy el primero en saberlo que no eran buenos, pero ya como que era una avalancha que se sumaba más. Pero bueno, en mi caso fue una linda experiencia porque bueno, poder haber canalizado todo eso, como tú decías, a veces hay grandes profesionales que de repente no lo pueden canalizar. Yo lo pude canalizar, esperemos que no, pero cuando me toque una situación adversa, tratar de sobrellevarla de la misma manera, ¿no? Porque no todos los años van a ser buenos como fueron en el 2023, van a haber sobresaltos, vaivenes y bueno, uno tiene que estar preparado y sobre todo mostrar calma a los jugadores, ¿no? Profesor, agradeciendo su tiempo, queda con ganas de regresar al fútbol mexicano, queda con ánimo de revancha. Lo platicábamos de repente fuera de grabación. Usted me decía que pues está empezando, ¿no? Está acumulando experiencia y una situación como esta pues no lo asusta y no lo va, mucho menos lo va a frenar, ¿no? ¿Queda el capítulo México pendiente para Jorge Baba?
Me encantaría, me encantaría. Me encantaría porque, bueno, cuando tomé la decisión de ir para ahí, luego de un gran año, en base fue un poco por el proyecto de León, el Mundial de Clubes, porque iba a un país donde, bueno, uno veía un abanico de posibilidades muy grande. De repente me tocaba ir a ligas donde de repente iba a ir al mejor equipo de la liga y como que ya no tenía a dónde crecer, sinceramente, o en otros lugares. Entonces creo que no me arrepiento de haber ido a México y obviamente que si tengo la posibilidad de volver, encantado porque es una liga muy competitiva, sin duda. Pero toda esa experiencia lo tomo de muy buena manera. Apenas llevamos 3 años en esto y a la hora bueno, de dedicarme a esto, de empezar como entrenador de buenas a primera de un equipo de primera división, como me tocó en mi país, lograr todo lo que logramos, haber ido a una liga competitiva, a un club con nombre como el León en apenas 3 años, que la verdad que uno tiene que valorar que le ha ido bien hasta este momento, ¿no? Independientemente de los resultados, ¿no? Pero bueno, los resultados en algún momento van a llegar los malos y uno de los malos aprende muchísimo. Es correcto. Profesor, cerrando la entrevista, ¿le habló Berizzo? ¿Usted le entregó algún documento, algo, intercambiaron información? De repente suele pasar y si cree que este equipo pueda levantar para aspirar a calificar, profe. No, con él directamente no, sí hablé con Rodrigo, obviamente con Jesús. Cuando hablé con Jesús, no estaba la persona que iba a reemplazarnos. Le dije que sea quien sea, obviamente a disposición para lo que necesiten. Ya cuando hablé con Rodrigo, los últimos días de mis días de mi estadía en León, ya estaba el Toto como entrenador. Le dije que bueno, que no tenía el gusto de conocerlo, pero lo que necesite a disposición. Y como le dije a los muchachos, su victoria van a ser las mías, voy a estar contento cuando gane. Y sin duda, sin duda, sin duda, porque sinceramente, el equipo yo lo veía bien, lo veía en alza. Sí, con esa victoria, yo creo que un equipo que cuando agarre viento la camiseta, como decimos acá, seguramente van a llegar la victoria seguida y van a llegar de repente al objetivo que nos habíamos plasmado de un principio de temporada, que era entrar en la liguilla. Profesor, muchísimas gracias. Y para finalizar, nos llamó la atención el verlo con un hematoma en el ojo. No se lo preguntamos ese día en la conferencia de prensa porque, si recuerda, había un tema mucho más importante y trascendental, el mensaje que usted dio con respecto al fallecimiento de su compañero, excompañero, en el uruguayo izquierdo que Sí, sí, falleció. un poco fue porque me llamó la atención que hubieron minutos de silencio o de aplausos de mucha gente que sinceramente yo no sabía quién era, pero bueno, obviamente por algo se hicieron. Pero el deceso de un jugador en campo como que me llamó la atención porque fue algo que recorrió el mundo. Yo estaba viendo el partido de Madrid y hubo alusión a eso, como que me llamó un poco la atención. Pero bueno, independientemente bueno, que a uno lo tocó muchísimo por lo que significaba para uno, pero la pérdida de un jugador creo que es, Sí, para lo que nos gusta el fútbol, es lo más duro, porque es lo único irreemplazable. sí, Al fútbol se puede jugar con pelota y jugadores se puede jugar. Después puede haber entrenadores, puede haber prensa, puede haber una cámara, no puede haber afición, pero que quedó demostrado en la pandemia que se puede jugar sin afición, aunque no es lo más bonito. Todos sí. queremos las tribunas colmadas, pero el jugador no puede faltar. Pero bueno, independientemente de eso, no, lo de Matovia tuvo un accidente doméstico muy pequeño, muy leve, con una puerta, que se agravó muchísimo, se agravó de una manera impresionante. Sí. Pero fue, sí, sinceramente, una pavada que al despertar me quedó el ojo así. Bueno, creo que al otro día ya no lo tenía. Sí, Ahora llamó. se aparece, ahora se aparece porque volví a casa y obviamente saben de dónde es y llega a aparecer ahora, pero el de ese día fue un accidente doméstico. Sí, llamó la atención y la verdad es que no quise preguntarle porque era muy evidente, profesor, el golpe, pero el momento en el que lo tomábamos me parecía poco No, prudente. hubiese estado bueno para salir de suplicacia, ¿no? Porque
Yo Me no. imagino que ya después, con el momento del equipo y demás, había muchas Sí, sí. especulaciones. Sí, sí, y trato de ser, usted lo ha visto, trato de ser directo, pero muy respetuoso, porque al No, final por supuesto. estamos cuestionando el trabajo de un profesional pues la verdad es que no lo consideré oportuno por el momento que había, pero bueno, qué bueno que lo aclara, que se lo dice a la gente y que nos da la oportunidad de conocer esta etapa del equipo de León desde la perspectiva del técnico, porque me parece que hablamos mucho de la salida del entrenador, de lo que se hizo mal. Yo creo que lo que menos, lo que más o lo que menos deberíamos de darle es el derecho a réplica, ¿no? Que sea el actor principal al que cuestionamos, al que señalamos, al que la gente presiona, que tenga el tiempo para explicar ya con su salida qué fue lo que pasó. Profesor, muchísimas gracias y le deseamos mucho No, por éxito. favor. Un saludo grande y bueno, a usted, a toda la audiencia y bueno, lo mejor, lo mejor para el equipo, para todos ustedes. Espero verlo pronto, profesor. Hasta luego, igualmente.